abordando primero el ensayo de compresión triaxial, ¿no? Hay una diferencia con el PPT del aula virtual que primero menciona al de corte directo. Pero la información que está en el material de clase es exactamente la misma y yo ya envié este documento, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con el ensayo de compresión triaxial. El equipo de ensayo de compresión triaxial, que la imagen que vemos aquí, ¿no? Depende del fabricante, ¿no? De los equipos, pero generalmente el esquema es el mismo en todos los ensayos. Entonces me voy a acercar un poco aquí para mostrar un poco más de detalle específicamente de la cámara, ¿no? De compresión triaxial. Este ensayo, ¿no? Permite el analizar una muestra de suelo, ¿no? Como se ve aquí, la cual se encuentra envuelta en una membrana de caucho, como también se ve aquí. Y esta muestra, ¿no? Es sometida a una presión de confinamiento inicialmente, ¿okay? Y luego a un esfuerzo que va a llevar el suelo a la falla de este espécimen. Nosotros también podemos visualizar aquí que hay dos líneas de drenaje, ¿no? Una línea que ingresa a la muestra, ¿sí? Y otra línea que sale de la muestra, ¿cierto? Entonces, quiere decir que nosotros en este ensayo podemos trabajar con la muestra saturada, ¿sí? Y justamente las condiciones de drenaje que vimos en la clase anterior. Si nosotros abrimos las válvulas y mantenemos abiertas las válvulas, permitimos el flujo, ¿no? Al permitir el flujo, nosotros podemos, dependiendo de las cargas que estamos aplicando, analizar, ¿no? Analizar las condiciones, ¿sí? Por ejemplo, de consolidación, ¿no? Podemos permitir la consolidación porque al permitir el flujo, ¿no? Y al estar sometido a un esfuerzo, entonces se va a consolidar. Cuando nosotros permitimos el flujo de agua a través de la muestra, nosotros estamos analizando la condición drenada, ¿no? Y al analizar la condición drenada, nosotros no tenemos el cálculo o no registramos, ¿ok? La presión de poros, ¿de acuerdo? Entonces, estas líneas de drenaje son bastante importantes para poder ensayar en las condiciones que hemos visto. Adicionalmente, nosotros vemos por acá, ¿no? La presión de confinamiento. Y vemos una válvula que ingresa dentro de la cámara. ¿Qué quiere decir? Todo este espacio, toda la cámara aquí, ¿no? Que envuelve a la muestra, se llena de agua, ¿ok? De agua o de un fluido, ¿no? Al cual se le aplica una presión y eso genera una presión en toda la muestra, ¿ok? Entonces hay una presión de confinamiento inicial. En la parte superior y en la parte inferior de la muestra hay unas piedras porosas justamente para que las condiciones de drenaje se den de manera uniforme en toda la muestra. Posterior a eso, nosotros en la segunda etapa, que ya vamos a ver de qué se trata, nosotros aplicamos una carga axial aquí. Esta carga axial se distribuye en este cap, ¿no? En este platillo de carga, ¿sí? En toda esta área. ¿Ok? Y eso se va aplicando esta carga de manera lenta, ¿no? En intervalos crecientes, ¿ok? Hasta llevar el suelo a la falla. Entonces, ese es el esquema propiamente dicho. Aquí está la celda de carga, se pueden medir las deformaciones, ¿no? Tienes las piedras porosas, la membrana que cubre a la muestra, el pedestal, la parte superior y toda la cámara y por donde ingresa la presión de confinamiento y por donde ingresa y por donde tenemos las líneas de drenaje. ¿Ok? Entonces, este ensayo tiene esas partes, digamos, dentro del ensayo. Ahora, antes de entrar al material de clase, voy a hacer un resumen un poco más simple de lo que es, no sé qué cosa dice aquí, un poco más simple respecto a
el procedimiento del ensayo, ¿ok? Entonces, para, digamos, entenderlo de una manera simple y luego ya irle complementando la información, ¿de acuerdo? Entonces voy a colocar aquí ensayo de compresión triaxial. El ensayo de compresión triaxial tiene dos etapas. La primera etapa, que es la etapa de confinamiento, y tiene una segunda etapa, que es la etapa de corte. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede en la primera etapa? Nosotros llevamos a la muestra a su condición de campo, ¿no? Entonces, tengo un espécimen de suelo por acá. ¿Ok? Voy a ponerlo más recto. Tengo mi espécimen por acá, ¿no? Bueno, no me salió tan bien, lo voy a copiar de aquí. A ver, un ratito. Hay que copiar un espécimen aquí. Ya, bueno, más o menos. Aquí. Entonces, bueno, este espécimen de suelo está aquí en la primera etapa y lo que nosotros hacemos es aplicarle la presión de confinamiento. La presión de confinamiento sigma 3, ¿ok? Como toda la cámara está llena de agua, entonces se va a generar esfuerzos en todas las direcciones al espécimen de suelo, ¿ok? Esta corresponde a la presión de confinamiento sigma 3. ¿Qué presión de confinamiento es esa y cómo se establece? Más o menos de la siguiente forma. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Cuando nosotros tenemos el nivel de superficie, ¿no? Un nivel de superficie por acá, y tenemos un estrato que tiene un peso específico conocido, ¿ok? En ese caso, nosotros tenemos una muestra, ¿no? A una determinada profundidad H, ¿cierto? Bien, si yo quiero saber cuál es la presión en la que esa muestra está, corresponde al valor del peso específico por la altura o por la profundidad de análisis. Si nosotros le damos 1.9, aquí un dato cualquiera, ¿no? 1.9 toneladas por metro cúbico y 2 metros. Esta presión de confinamiento, ¿no? Ya, digamos, tendríamos un valor, ¿sí? De ejemplo, por ejemplo, así. Esto sería 3.8 toneladas metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que quiere decir que este suelo está sometido a esta presión, a esta profundidad. Entonces, esta sigma 3 correspondería a esa presión de campo, ¿no? A lo que veíamos en la clase anterior, que yo les decía, el suelo está de esta manera, nosotros lo excavamos, obtenemos una muestra, lo desconfinamos y luego en el laboratorio lo volvemos a llevar a su condición de campo, aplicándole el confinamiento, ¿cierto? Pero ese sigma 3 realmente no puede ser 3.8, ¿ok? ¿Por qué no? No puedo tener un único valor, no puedo empezar en este valor y no puedo darle como máximo este valor. ¿Por qué? Porque el valor del peso específico, ¿no? También es obtenido en el laboratorio. Entonces, cuando nosotros hacemos ensayos y establecemos los 3 ensayos, ¿no? Que hemos dicho, 3 no, perdón. Nosotros hemos dicho que hacemos 3 ensayos como mínimo para poder obtener la circunferencia de Mohr.
Entonces, hacemos estos 3 ensayos y en la primera etapa le aplicamos la presión de confinamiento sigma 3. Establecemos 3 valores, ¿ok? En estos intervalos de estos 3 valores que se colocan para el sigma 3, el valor de campo debe estar incluido, ¿no? Debe estar incluido en este intervalo. Es decir, si es 3.8, entonces mis intervalos pueden ser 3, 5, 7. Esto depende del tipo de suelo, de las cargas a las que está siendo sometido el suelo o del proyecto que va a transmitir también esas cargas. ¿Ok? Entonces no hay una norma, no es nada fijo. Cada proyecto depende de la información que tiene. Por eso es que no le pongo valores aquí. Pero lo que sí les comento es que en estos intervalos que nosotros vamos a ensayar en el laboratorio, este dato de campo debe estar incluido en estos intervalos. ¿Ok? Entonces, eso para la primera etapa. En la segunda etapa, ¿ok? Nosotros tenemos la muestra que está confinada con este sigma 3. Vamos a ver si ya. Tengo esta muestra confinada en sigma 3 y lo que hacemos ahora, ¿no? Es aplicar una carga axial, ¿cierto? A través de este equipo, de esa celda de carga, y aplicamos esta carga que va a llevar el suelo a la falla. Ahí vamos aplicando intervalos crecientes, ¿no? Lentamente este incremento de esfuerzo que se le conoce como esfuerzo desviador, ¿ok? Y cuando el suelo falla, ¿no? Yo voy incrementando, 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 y cuando el suelo falla, ahí nosotros podemos obtener el valor del esfuerzo principal mayor. ¿Por qué? El sigma 1 va a ser igual a la presión de confinamiento más aquel esfuerzo desviador que lleva el suelo a la falla. ¿De acuerdo? ¿Cuál es este ángulo de falla? El de 45 más phi medios, ¿no? El ángulo teta, ¿de acuerdo? Entonces, a eso corresponde, ¿no? O digamos, ese es el procedimiento resumido del ensayo de compresión triaxial. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Se entendió el procedimiento resumido del ensayo? Sí, profesora, ¿podría repetir la primera parte del confinamiento? ¿De por qué no se toma el valor de sigma 3 como lo hemos visto el ciclo pasado? No, sí se toma, se calcula como lo hemos visto el ciclo pasado. Simplemente que ¿de dónde sale el peso específico? De un ensayo de laboratorio. Si en el ensayo de laboratorio no se ha hecho correctamente el ensayo, este valor no es representativo. Si yo a la hora de obtener la muestra no he obtenido la muestra completamente inalterada, este valor tampoco es representativo. Entonces yo no puedo asegurar que la presión de campo es exactamente 3.8. Por eso no trabajo con ese valor exacto. Trabajamos con rangos, con intervalos. Y como yo tengo que ensayar estados de esfuerzo sucesivos, ¿no? Que van aumentando, entonces en esos casos yo utilizo, por ejemplo, en este caso del 3.8, yo utilizaría 3, 5, 7, ¿no? No es una norma, como dije, no es ley tampoco. Ustedes tienen que evaluar cada proyecto. ¿Ok? Sí me dejé entender por qué no utilizamos el 3.8 directamente aquí, ¿verdad? Sí, sí. Muchas gracias, profe. Listo. Sí, eso hay que tener en cuenta porque muchas veces, ¿no? No sabemos cómo definir el valor del confinamiento inicial en el ensayo. Entonces, sí es importante tener en cuenta, ¿ok? Que ahora, ¿no? Después de aplicar el esfuerzo desviador, nosotros vamos a tener los valores, ¿no? De los
esfuerzos principales, ¿sí? En donde el suelo falla, ¿no? ¿Y qué hemos hecho aquí? Hemos aplicado el esfuerzo desviador, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos aquí en el ensayo de compresión triaxial. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí entremos al detalle, ¿ok? Este ensayo es uno de los métodos más confiables para determinar la resistencia, para determinar los parámetros de resistencia al corte del suelo. Es utilizado ampliamente para investigación y en ensayos convencionales. Generalmente se utilizan cuerpos de prueba de 50 milímetros y 150 milímetros de altura. El cuerpo de prueba es envuelto en una membrana, ¿no? Y colocado dentro de la cámara cilíndrica que normalmente se llena de agua, ¿ok? El cuerpo de prueba se somete a la presión de confinamiento sigma 3 por compresión mediante el fluido que se encuentra dentro de la cámara. Para provocar la ruptura por corte, se va aplicando una carga axial por medio de un pisón de carga que es conocido como el esfuerzo desviador. Esta carga se puede aplicar de dos formas. La aplicación de la presión hidráulica en incrementos iguales hasta la ruptura y la aplicación de deformación axial a una tasa constante. Un segundo. Entonces, este ensayo se evalúa de esa manera conforme les he explicado aquí en la primera y la segunda etapa. Esto es lo que ocurre en la primera etapa, en el confinamiento, ¿no? Se establece la condición de esfuerzo inicial del sigma 3, o sea, cuando toda la cámara está llena de agua, se le inyecta presión. Existen dos posibles condiciones de drenaje, drenado y no drenado, ¿no? Drenado consolidado quiere decir que previamente se satura la muestra, ¿de acuerdo? Y no drenado, no consolidado, que en este caso no permitimos el flujo de agua. También se puede ensayar en la condición no consolidada. A ver, un segundito ya. Se puede evaluar entonces la condición no consolidada a través del símbolo U de la descripción en inglés. La válvula de drenaje se mantiene cerrada, no hay variación de volumen, el exceso de presión será inducido. Y la condición consolidada a través del símbolo C, la válvula de drenaje es abierta, se permite variación de volumen sin exceso de presión. Listo. Entonces, en la primera etapa de confinamiento se establece la condición de esfuerzo inicial mediante la presión de la celda y se pueden evaluar esas dos condiciones que hemos analizado. Hay que considerar lo siguiente. Una condición que tiene relevancia para que para que las muestras de laboratorio sea realmente aproximada a las de campo es la semejanza en los estados de esfuerzos efectivos. ¿Ok? Por eso es que nosotros tenemos dos alternativas. Primero, consolidar los esfuerzos, o mejor, consolidar la muestra bajo los esfuerzos horizontales y verticales. Y eso implica un estado no isotrópico, que sería el más apropiado. ¿Por qué? Porque el suelo, como ya sabemos, no responde igual en las direcciones, ¿no? En dos direcciones. No responde igual en la vertical que en la horizontal. Y la segunda, que es consolidar la muestra bajo un estado de esfuerzos isotrópico. ¿Qué quiere decir esto?
que nosotros, en verdad, lo que nosotros evaluamos en la consolidación primaria se basa en la teoría de la elasticidad. Y la teoría de la elasticidad menciona que el suelo es homogéneo, isotrópico, ¿no? Linealmente elástico. Cosa que realmente no lo es, sin embargo, lo estudiamos de esa manera para poder evaluar sus condiciones. Entonces, lo que hacemos en este ensayo es justamente analizar la consolidación desde el punto de vista isotrópico, ¿ok? Si bien, como dice ahí, no es el más apropiado, es lo que los ensayos de laboratorio nos permiten analizar, ¿no? Entonces, nosotros evaluamos cuando hay condiciones de drenaje consolidado isotrópicamente drenado y sin drenaje consolidado isotrópicamente no drenado. Ya formalmente o digamos informalmente ya no consideramos la palabra isotrópico, simplemente hablamos del ensayo CD y del ensayo CU, como vamos a explicar en un momento. Sin embargo, es importante tener en cuenta, ¿no?, el comportamiento real del suelo. También podemos, por ejemplo, aquí observar la trayectoria de esfuerzos, ¿no?, de llevar la muestra de suelo a su condición de campo. Ojo, en la primera etapa, que es la etapa de confinamiento, el suelo no falla. Lo único que hacemos es establecer en laboratorio las condiciones que el suelo tenía en campo. Entonces, ¿dónde llegamos? A la línea K sub 0, ¿no? Entonces, evaluamos aquí, podemos evaluar, por ejemplo, dice A, el estado de tensión isotrópico al fin de la saturación. Y B, el estado de tensión en reposo. ACB, o sea, esta trayectoria de esfuerzos, corresponde al modo de reconsolidación segundo la línea K sub 0, ¿ok? Que vendría a ser en una condición isotrópica, ¿no? Y luego el ADB, que también es otro modo de reconsolidación simplificado. De ambas maneras, lo que nosotros hacemos es llevar la condición, llevarlo a la condición de campo. Y luego, ¿no?, que ya estamos en su condición en reposo, donde todavía no hay deformaciones, ahí comenzamos a aplicar las cargas hasta la falla que correspondería a un punto en la línea KF. En la segunda etapa, ¿no?, que ya es la etapa de corte, ¿sí?, ahí nosotros inducimos la presión axial, el esfuerzo desviador, ¿ok?, hasta alcanzar la ruptura. Existen dos posibles condiciones de drenaje, drenado y no drenado, como ya hemos visto. Drenado el símbolo D y no drenado el símbolo U. Si nosotros queremos establecer la condición drenada, la válvula se debe mantener abierta. Y en este caso, que la válvula se mantiene abierta, no se registra la poropresión. Ya en el caso no drenado, la válvula se cierra. ¿Por qué? Porque no se permite el drenaje. No hay variación de volumen, no hay consolidación y se induce el exceso de presión de poros cuando nosotros cerramos la válvula porque no estamos permitiendo que el agua salga de la muestra de suelo. ¿Ok? Bien. Eso ocurre entonces en la etapa de corte, ¿ok? En ambas etapas nosotros tenemos control sobre el drenaje, ¿no? Eso es lo que hace interesante a este ensayo, ¿ok? Una vez que nosotros hemos realizado el ensayo, por ejemplo, podemos obtener los círculos de Mohr en la falla, ¿no? Porque comenzamos con un sigma 3, pero vamos incrementando los valores del esfuerzo desviador gradualmente. Entonces voy a tener una serie de círculos de Mohr hasta llegar al círculo de Mohr en la falla. Si nosotros hacemos 3 ensayos, vamos a tener 3 círculos de Mohr en la falla. La tangente de esos 3 círculos de Mohr en la falla será el criterio de falla de Mohr-Coulomb. En este caso se está poniendo el ejemplo de una arena en donde la cohesión es 0. Asimismo, como podemos evaluar, ¿no?, los círculos de Mohr, podemos también trazar la trayectoria de esfuerzos. Esta línea en verde sí me muestra, ¿no?, todos los círculos de Mohr que se han evaluado hasta llegar desde este valor hasta el valor en la falla. ¿Ok? Entonces, tengo aquí parto de la línea K sub 0, del suelo en reposo, donde no hay deformación, y podemos trazar las trayectorias de esfuerzos para estos 3 ensayos. ¿Okay? También, si se trata de una arena y la cohesión es 0, entonces la línea KF también parte del origen.
¿Ok? Ojo que aquí nosotros hemos estado viendo las trayectorias de esfuerzos que van hacia el lado derecho, ¿no? Y aumentando, incrementándose. Pero no es que eso también sea un formato, digamos, que siempre se da, ¿ok? Porque, por ejemplo, ¿no? Se da porque nosotros estamos analizando una cimentación. Pero si nosotros analizáramos una excavación, la trayectoria de esfuerzo sería distinta, porque en ese caso yo estoy liberando tensiones, ¿no? De su condición en reposo, en la línea K sub 0, lo llevo a una condición de esfuerzos menores, porque estoy desconfinando a la hora de excavar. Lo mismo ocurre cuando analizamos o hacemos la excavación de un túnel o cuando generamos una placa de anclaje en el suelo, ¿no? La variación de los esfuerzos se puede visualizar a través de la trayectoria de esfuerzos. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos, ¿sí? Nosotros particularmente en cimentaciones tendremos nuestra trayectoria de este tipo, ¿no? Trayectoria de fuerzas totales y ya veremos la diferencia con las demás. ¿Hasta aquí alguna consulta? ¿Alguna duda? Todo claro, profesor. Ok. Todo claro. Entonces vamos a revisar, ¿no? Los diferentes tipos de compresión triaxial. Nosotros vamos a evaluar estos tres, ¿ya? Aquí se han colocado 4, ¿no? Pero la verdad es que el último, el ensayo UC, no se realiza en la cámara de compresión triaxial, ¿ok? Entonces, digamos que no lo voy a considerar en esta parte. O sea, los tipos de ensayo que nosotros podemos ensayar en este equipo, en la cámara de compresión, ¿ok? Son estos tres que estamos viendo, ¿de acuerdo? Este ensayo de compresión no confinada se realiza en otro equipo, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos tres tipos. La condición consolidado drenado, que también se llama de prueba lenta, la condición consolidado no drenado y la condición no consolidado no drenado, también llamado de prueba rápida. Entonces nosotros vamos a ver las características de cada uno de estos ensayos, comenzando por el ensayo consolidado drenado. Entonces, este ensayo consolidado drenado nos permite encontrar, como dice aquí, los parámetros de resistencia drenados o efectivos. ¿Qué sucede en este ensayo? En la etapa 1, la muestra de suelo se satura. La saturación es controlada a través del parámetro de presión de Skempton, el parámetro B. Una vez saturada la muestra, se induce la presión de confinamiento sigma 3, se genera un exceso de presión neutra, igual a la presión de confinamiento, y en este caso se permite que se consolide el espécimen porque abrimos las válvulas de drenaje. Quiere decir que durante el confinamiento permitimos que se disipe la presión de poros. Se registra el volumen de agua disipada, que es igual al cambio de volumen de la muestra saturada. La deformación volumétrica se calcula dividiendo el cambio de volumen por el volumen inicial. Y en la segunda etapa se aplica el esfuerzo desviador, lentamente hasta el corte. La válvula de drenaje se mantiene abierta en las dos etapas, ¿ok? Entonces vamos a hacer un resumen aquí de este ensayo con esas características, ¿ok? Ensayo de compresión triaxial. Aquí tenemos el ensayo, luego tenemos lo que ocurre en la primera etapa, luego tenemos lo que ocurre en la segunda etapa, luego tenemos el cálculo de la presión de poros total y luego tenemos lo que ocurre respecto a los esfuerzos. ¿Ok? Entonces, por acá. Vamos a comenzar con el ensayo CD.
consolidado drenado. ¿Ok? Aquí está. Entonces, ¿qué significa lo que acabamos de leer? ¿No? Ya. En la primera etapa dice, se permite la consolidación, ¿no? Y la válvula se mantiene abierta. Entonces aquí nosotros tenemos válvula abierta. Válvula. La válvula está abierta. ¿Ok? Si la válvula está abierta, hemos dicho que no se considera, o más bien, no se mide el exceso de presión de poros. Entonces, el exceso de presión de poros en esta primera etapa es igual a 0. Y dice también que en la segunda etapa, ¿no? La válvula se mantiene abierta. Es decir, en la segunda etapa también, ¿no? La presión de poros no se mide, es igual a 0. Quiere decir que la presión de poros total, ¿sí?, es igual a la suma de la presión de poros en la primera y en la segunda etapa, y es igual a 0. ¿Ok? Y como dice aquí, ¿no? En la segunda etapa, como la válvula se mantiene abierta para garantizar que no se genere exceso de presión de poros, los esfuerzos totales son iguales, los esfuerzos efectivos son iguales a los totales. Entonces quiere decir que si yo tengo aquí los esfuerzos efectivos son iguales a los totales, yo tendré parámetros efectivos de cohesión igual a los parámetros totales de cohesión, los ángulos de fricción efectivo igual al ángulo de fricción total. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, en este caso, el ensayo CD. Veamos qué más detalles podemos obtener. Esto ocurre en la primera etapa, ¿no? Se produce la consolidación, se satura la muestra con el parámetro de poro presión de Skempton. En suelos blandos este valor es cercano a 1, en suelos rígidos menor que 1, y si hablamos de suelos blandos y rígidos es porque estamos hablando de suelos finos. Adicionalmente podemos estimar el valor del parámetro B con valores teóricos, ¿no?, de la bibliografía, ¿de acuerdo? Que también se pueden obtener de esa manera. En la segunda etapa, en la cual llevamos la muestra o el espécimen al corte, ¿no?, vamos aplicando esfuerzos, ¿sí?, axiales, de tal manera que se van generando incrementos de esfuerzos, ¿ok? Y eso hace también que el suelo se lleve a la falla, pero, ¿ok?, vamos aplicando esa carga lentamente para no generar presión de poros, ¿ok? Entonces, aquí vamos a observar algunos resultados característicos, por ejemplo, para arenas, ¿no? Un ensayo en arena de un ensayo CD. Si es arena, la cohesión es igual a 0, ¿sí? Y nosotros podemos obtener el valor del ángulo de fricción a través de la relación de los esfuerzos principales sigma 1 y sigma 3. Ojo que aquí, ¿no?, también podemos evaluar el ángulo θ, ¿ok? Entonces, si nosotros obtenemos el círculo de Mohr, lo podemos dibujar y obtener los parámetros, ¿no?, principalmente la inclinación de la recta, o sea, el ángulo de fricción propiamente dicho. ¿Ok? Ya si hablamos de una arcilla sobreconsolidada en un ensayo CD, sí vamos a tener el parámetro de cohesión y el ángulo de fricción. ¿Ok? Estos ensayos entonces, ¿no?, si nosotros tenemos, en el caso de una arcilla sobreconsolidada, nosotros hacemos 3 ensayos.
y obtenemos 3 ecuaciones. Pero si tuviéramos solo 2 ecuaciones, ya podríamos hacer la resta, ¿no? Y encontrar el ángulo de fricción y la cohesión en función de los esfuerzos, sigma 1 y sigma 3, que se han medido en el laboratorio, ¿ok? Se pueden establecer también para esa misma arcilla normalmente consolidada, ¿no? Se puede establecer el criterio de falla de Mohr-Coulomb y la línea KF, ¿ok? Esta de aquí corresponde a la línea KF, ¿de acuerdo? Entonces, podemos encontrar a través del círculo de Mohr los estados de esfuerzos en los cuales el suelo falla y establecer también la trayectoria de los esfuerzos, ¿ok? Antes de pasar a las condiciones que nosotros ensayamos en el ensayo CD, no les mostré cómo es que preparamos la muestra para el ensayo. Entonces voy a parar aquí y voy a compartirles un video para que tengan una idea de cómo es que reaccionan. A ver, vamos a confirmarme que pueden escuchar. A ver, vamos a ver. ¿Se escucha? Start by No, pero sí, se escucha, Miss. with your Okay, test standard. Once you have trimmed your sample to size, you will need to remove the split mold. In some cases, it can be useful to apply a small amount of non-corrosive silicone grease along the groove of the two halves of the split mold to help reduce resistance. We recommend the use of PTFE silicone grease. If the specimen is stuck, use a disc the same size diameter as your specimen to apply even pressure when pushing. Be careful not to damage the specimen in the process. Now you have removed the specimen, you can place it on the base pedestal of the triaxial cell. If you are running an effective stress test, it is important you ensure the triaxial base has been completely de-aired. If you have not de-aired your triaxial cell, please see the link highlighted in the video. The link is also available in the description below. Assuming the base has been de-aired, slide a saturated porous disc onto the base pedestal. It helps to have a pool of water on the base to keep the stone saturated and avoid trapping any air as you slide the disc on. If you are not measuring pore water pressure or applying a back pressure, you may use plastic discs instead of porous discs. Now you have your triaxial cell ready, you can prepare your membrane. To place a membrane over a specimen, you will need to use a membrane stretcher. Start by checking your membrane for any holes by stretching it over some light. If okay, place the membrane in the center of the stretcher and fold either end over. The suction ball will act as a vacuum, sucking in the air between the membrane and stretcher, making it easier to slide over your specimen. Position the specimen on the base pedestal. You can now place the membrane Once in position, remove the suction ball to release the vacuum. Roll both ends of the membrane off the stretcher.
You will now need to secure the membrane in position with an O-ring using an O-ring stretcher. Slide the stretcher over the specimen and roll the O-ring down. Ensure the O-ring rolls onto the base pedestal and not onto the specimen. In some cases, you may wish to add a secondary O-ring to ensure the membrane is completely sealed. Another O-ring is required to secure the top of the membrane. Stretch another O-ring over the stretcher and place it on the specimen. You will need to do this before you put on the top cap. Place a saturated porous disc on the specimen and the top cap on top. Twist the top cap to avoid the drainage lead getting trapped when positioning the top half of the triaxial cell. Roll the membrane up over the top cap. Slide the O-ring off onto the top cap, being careful not to slide it onto the specimen. Remove the stretcher and fold the excess membrane down over the O-ring. You have now assembled your specimen for testing. Place the top of the triaxial cell onto the base and seal by screwing the locking nuts evenly. You may wish to apply a small amount of silicone grease on the O-ring to help avoid leakage. Position the cell in the triaxial frame. Open a path from the de-aired water tank into the triaxial cell. Ensure the bleed valve is open and fill the cell with de-aired water. Once it is nearly full, be ready to close the valve as water begins to flow out. Now your cell is ready. Adjust the ram and displacement sensor, ensuring you have enough travel length on the transducer to conduct your test. Complete a quick check, ensuring the correct valves are open and closed. If you are happy, you can begin your test. You may now configure a completely automated test using CLISP Studio software. Bueno, aquí entonces, ¿no? Ya estaba toda la cámara llena de agua para inducirle presión y generar la presión de confinamiento sigma 3. Y aquí, ¿no? Estaba colocando la celda de carga para empezar con el esfuerzo desviador, ¿no? Aplicar el esfuerzo desviador y también, bueno, tiene un medidor de deformaciones, ¿ok? Voy a ponerles otro. Que bueno, en verdad el audio no nos interesa mucho porque es el mismo ensayo, además no explican nada específicamente. Lo que quiero que visualicen en este ensayo es, bueno, es otro equipo, ¿no? Es diferente al que hemos visto en el video anterior, el que hemos visto, este que estamos viendo aquí es del laboratorio de la Universidad del Sur en Brasil, ¿no? Y va también ahora a hacer la retirada del cuerpo de prueba. Inicialmente, bueno, muestra los equipos para la aplicación de las presiones, etcétera. Y luego prepara la muestra, ¿no? Ahí prepara incluso, creo que parece una muestra menor a la que hemos visto en el video anterior, ¿ok? De acuerdo al equipo que se tenga en el laboratorio. ¿Okay? Hace exactamente el mismo procedimiento, ¿no? Ahí está mostrando nada más, en verdad no lo va a colocar dentro de la cámara porque ya ha colocado una muestra dentro de la cámara solamente para mostrar cómo inicia el ensayo, ¿no? Y luego cómo finaliza la muestra, ¿no? Ahí está el comparativo y aquí la muestra, aquí ya terminó el ensayo, ¿no? Entonces, lo que hace aquí es retirar la muestra.
Listo. Entonces, bueno, lo que mostramos aquí en este caso, ¿ok? Es justamente después de, bueno, aquí, de retirada la muestra, no es posible o no se evidencia, ¿no? El ángulo de falla, ¿sí? Bueno, está deformado el espécimen, sí, ¿ok? Pero nosotros no podemos visualizar el ángulo de falla. Entonces, el ángulo de falla nosotros sabemos que corresponde a 45 más phi medios, ¿no? Porque el ángulo de falla se da de manera interna, ¿ok? ¿Se entendió el video? ¿Alguna consulta? Dígame, Ever. Al final del último video vi que parten la muestra en 3. Ah, eso es para mostrar por dentro cómo está y para, si en caso sea necesario, hacer el ensayo de contenido humedad. Ah, pero no es, o sea, no es parte del ensayo como tal. No, no es parte del ensayo como tal. Ok. Muy bien. Y para Dígame. los otros tipos de suelos, ¿es el mismo procedimiento, por ejemplo, para uno arenoso así, que no puede agarrar más o menos la forma? Es el mismo tipo de ensayo, ¿no? En lugar de, igual va a agarrar la forma porque el material va a estar sostenido por las membranas, ¿no? Claro. Y la muestra inalterada que sacan de campo, o sea, más o menos de qué dimensiones es para que luego puedan extraer así, porque la muestrita es solo el tipo del molde es pequeñito, ¿no? No, No pero es- lo que, o sea, tú retiras una muestra de campo, no solamente para hacer este ensayo, ¿no? Con la misma muestra haces ensayo de peso específico, tenido de humedad, gravedad específica, límites de consistencia. Tú traes muestra de campo en una cantidad, generalmente siempre debes de retirar 4 veces el valor de la cantidad que vas a utilizar en el ensayo y cuántos ensayos vas a hacer a partir de esa muestra. Entonces, una muestra inalterada te sirve un bloque, ¿no? Que generalmente es de 40 por 40, por 40. Un bloque de una muestra inalterada, ¿no? Puede tener como mínimo esas dimensiones. Y de ahí sacas especímenes para peso específico, para compresión axial, para contenido de humedad, para límites, etcétera, ¿no? Ahora, recuerda que tú no haces solamente un ensayo, haces 3, ¿no? En diferentes condiciones. Entonces necesitas una cantidad de muestra considerable, digamos, ¿no? Para que te alcance para hacer todo. Además, la cantidad de muestra en cada ensayo depende del tamaño medio de la partícula. Entonces, todo depende de la normativa. Tienes que conocer la normativa para la ejecución de cada uno de los ensayos y más o menos te da la cantidad de muestras que vas a tener que obtener. ¿Ok? Ok, gracias. Listo. Bien, sigamos. Entonces ya hemos visto el ensayo CD en ambas etapas. La válvula se mantiene abierta, ¿no? Y lo que también es importante aquí es saber identificar cuáles son las condiciones de campo, ¿ok? Que nosotros podemos evaluar con este ensayo.
Entonces, esta PPT es súper importante porque te dice, ¿no?, las condiciones de campo que se pueden simular con precisión aceptable a través de la ejecución del ensayo CD, ¿no? Entonces, aquí. Esta de aquí va a ser, digamos, una PPT que vas a tener que revisar bien. ¿Cuáles son esas condiciones de campo? Todos los casos que involucran arenas gruesas y gravas, excepto, ¿no?, cuando están expuestos a carga rápida como un terremoto, porque en ese caso, ¿no?, ya no habría una condición drenada, ¿no? Se le aplica corte al suelo y entonces ahí son otras condiciones que se desarrollan en el ensayo de compresión triaxial cíclico, en donde es posible simular esfuerzos cortantes al espécimen. No es nuestro caso. El objetivo de estos ensayos que estamos viendo son la obtención de parámetros de resistencia. Generalmente en arena fina y a veces limo, si las cargas de campo se aplican razonablemente lento. Cargas a largo plazo de cualquier suelo, como por ejemplo taludes varios años después de la construcción, terraplenes construidos muy lentamente, en capas sobre depósitos de arcilla blanda, presas de tierra con filtración constante, cimentación sobre arcilla mucho tiempo después de la construcción. Estas condiciones entonces son las que nosotros podemos evaluar a través del ensayo CD. ¿Ok? Entonces es importante tener eso en cuenta para poder identificar, ¿no?, cada caso. ¿Ok? Venimos aquí también. Ahora entramos al ensayo CU, consolidado no drenado. ¿Cuáles son las condiciones de este ensayo? Dice, este ensayo nos permite obtener parámetros de resistencia drenados y no drenados. En la etapa 1 es similar a la etapa del ensayo CD, es decir, se satura la muestra, se consolida la muestra a una presión sigma 3, se mide el cambio de volumen, ¿no? La válvula de drenaje se abre para facilitar la consolidación. Ya en la etapa 2 se aplica el corte a través del incremento del esfuerzo desviador, pero el corte se realiza en condiciones no drenadas. ¿Qué significa? Que se cierra la válvula, ¿ok? No se permite el flujo de agua. Entonces, la condición no drenada permite aplicar el esfuerzo desviador de manera más rápida que en el ensayo CD, que se le llama prueba lenta. No hay cambio volumétrico, ¿ok? Se genera incremento o reducción de la presión de poros dependiendo de la densidad relativa de la muestra. ¿Qué quiere decir? Ustedes recuerdan cuando hablábamos de los mecanismos de resistencia referentes a los mecanismos de superposición, decíamos que los suelos densos tienen ese mayor efecto de superposición, por ende mayor resistencia. Al haber este efecto de expansión volumétrica, al haber esa dilatancia, ya les dije también que se presentaba un efecto de succión en la presión de poros, lo que hacía con que obtengamos valores negativos de presión de poros, ¿no? Por eso es que justamente en este ensayo te dice que puede incrementar o puede reducir la presión de poros y depende de la densidad relativa de la muestra, ¿ok? Entonces, en este ensayo, ¿no? Vamos a nuestro resumen. En este ensayo nos dicen que la válvula en la primera etapa, se mantiene abierta. Entonces vamos a colocar aquí. Consolidado, no drenado, ensayo CU. ¿Ok? En la primera etapa se mantiene igual, ¿no? En la segunda etapa dice que cerramos la válvula porque llevamos al corte en condiciones no drenadas. Entonces, si aquí se cierra, esta presión de poros en la segunda etapa es diferente de cero, ¿ok?
Entonces, esta suma es diferente de 0 y la presión de poros total corresponde a la presión de poros evaluada en la segunda etapa. Y si hay presión de poros, entonces los esfuerzos no son iguales, ¿ok? Y entonces nosotros vamos a tener C y C', Phi y Phi', ¿ok? Entonces vamos a tener parámetros en términos totales, parámetros en términos efectivos, ¿ok? Entonces en este ensayo sí es posible medir la presión de poros en la segunda etapa. Veamos más detalles sobre. El ensayo CU, ¿no? Aquí está la etapa de consolidación. Ahora consolidamos o saturamos y consolidamos en función al parámetro A de Skempton, que también podemos encontrar valores referenciales en la bibliografía. Y si, ¿no? Nosotros evaluamos aquí los esfuerzos, ¿no? Decimos que a diferencia del ensayo CD, en el ensayo CU, los esfuerzos principales efectivos y totales no son iguales, y aquí es válido el principio de las tensiones efectivas, en donde el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. ¿Ok? Eso es lo que vemos aquí. ¿Preguntas, dudas, consultas hasta aquí? Se puede entonces calcular los esfuerzos efectivos en función a los esfuerzos totales, ¿ok? Aquí veamos algunos resultados característicos del ensayo. Para el caso de arena suelta o arcilla normalmente consolidada, la cohesión es igual a 0, ¿no? Y aquí observen, nosotros tenemos el círculo de Mohr para los esfuerzos totales. Y como nosotros tenemos por presión en la segunda etapa, a esos esfuerzos le restamos la por presión. Entonces, nuestro círculo de Mohr de esfuerzos efectivos se desplaza hacia la izquierda, ¿ok? Porque disminuyen los esfuerzos. Ahora bien, si nosotros ahora analizamos CU para una arena densa, que es justamente lo que hablábamos de la superposición, etcétera, la cohesión continúa siendo 0, pero aquí yo tengo ¿quién? Tengo mi círculo de Mohr de esfuerzos totales. Pero sabemos que la presión de poros en estos casos es negativa. Entonces, cuando nosotros apliquemos, ¿no?, el principio de las tensiones efectivas, ¿ok? Cuando nosotros apliquemos esto, ¿no?, aquí yo voy a tener ¿qué cosa? Entonces va a acabar siendo una suma, ¿verdad? Y aquí mi círculo de Mohr se va a desplazar ya no hacia la izquierda, como en este caso con esfuerzos menores, sino hacia la derecha con esfuerzos efectivos mayores. ¿Ok? Y si tenemos una arcilla sobreconsolidada, tendremos los parámetros de cohesión y de ángulo de fricción. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas, preguntas? Bien. Podemos adicionalmente trazar la trayectoria de esfuerzos, ¿no? Bueno, si evaluamos solo 2 círculos de Mohr, podemos identificar, o más bien, si evaluamos un círculo de Mohr, podemos identificar la variación de los esfuerzos a partir del círculo de Mohr. Que en verdad en nuestro diagrama PQ nosotros no presentamos los círculos de Mohr, simplemente la trayectoria de los esfuerzos. Y esta curva también no es que sea específicamente una curva, ¿no? Lo expresamos así para diferenciarlo de los esfuerzos o de la trayectoria de esfuerzos totales. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata también, de poder evaluar sigma 1, sigma 3, de trazar tus círculos de Mohr y de además poder analizar la trayectoria de esfuerzos. Aquí hay una trayectoria de esfuerzos un poco más compleja, ¿no?
tanto en parámetros totales como en parámetros efectivos. ¿Qué condiciones simulamos con buena precisión? Bueno, las que vemos aquí. Son la mayoría de casos que involucren la resistencia a corto plazo, es decir, suelo relativamente impermeable, suelos arcillosos, que se deben cargar durante periodos que van desde varios días, semanas, a veces incluso años, para arcillas de gran espesor. Después de la consolidación, para construcción de cimientos, para terraplenes de carretera, para presas, para fundación de carreteras, para presas de tierra durante un desembalse rápido. O sea, te sirve para identificar, ¿no?, los suelos que van a estar sometidos a cargas a corto plazo, que no van a permitir el drenaje, ¿ok? Que no se va a permitir el drenaje. Cuando nosotros veamos la necesidad de medir la presión de poros, entonces utilizaremos, en este caso, el ensayo CU. ¿De acuerdo? Bien. Y finalmente, el ensayo UU. El ensayo UU es el ensayo no consolidado, no drenado. ¿Ok? ¿Qué dice? El suelo generalmente se realiza en muestras saturadas, no alteradas, de suelos de granos finos, arcillas y limos. El suelo ya se ha consolidado en el campo y por lo que se considera que la muestra contiene propiedades mecánicas que están presentes en campo de donde se tomó la muestra. Permite medir la resistencia al corte no drenado, ¿ok? En la primera etapa no se permite que la muestra se consolide, el nombre mismo lo dice, no consolidado. Durante la aplicación de la presión de confinamiento, la válvula permanece cerrada. Y en la segunda etapa, ¿no?, se aplica el corte a través del esfuerzo desviador. El corte también se realiza en condiciones no drenadas, ¿no? Es decir, válvula cerrada, ¿ok? Para muestras saturadas se obtiene la misma resistencia al corte bajo diferentes presiones de confinamiento. Cuando la muestra se encuentra parcialmente saturada, exhibe diferentes valores de resistencia al corte dependiendo de la presión de confinamiento. Entonces vamos a llenar nuestro cuadro aquí arriba. Para el ensayo UU. A ver. Para el ensayo UU, no consolidado, no drenado, no consolidado, no drenado. ¿Ok? Ya. Quiere decir entonces que la válvula está cerrada, ¿no? Aquí, en las dos etapas. La válvula está cerrada en las dos etapas. Entonces, en la primera etapa, la presión de poros es diferente de cero. En la segunda etapa también. Por lo tanto, la presión de poros es igual a la suma, ¿no?, de la presión de poros en la primera y la segunda etapa. Y también, respecto a los esfuerzos, obviamente no son iguales, pero como estos ensayos lo hacemos en suelos de grano fino, ¿no?, encontraremos, encontraremos ¿dónde está? CU. ¿Dónde está el rojito?
Ay, se me pierde la lapicita. CU. Ya está. La cohesión o la resistencia en condiciones no drenadas, ¿no? Ahí está. Grabamos. Veamos para el ensayo UU cuál es el resultado característico del ensayo. Dice que si el suelo está saturado al 100%, como vemos aquí, la resistencia al corte independe del valor de la presión de confinamiento porque es la misma, ¿no? El ángulo de fricción es 0, ¿ok? La cohesión corresponde al radio de la circunferencia. Pero si el suelo no está saturado al 100%, entonces ahí sí yo voy a tener que calcular, trazar los círculos de Moore y encontrar los parámetros de la ecuación de la recta del criterio de falla de Moore-Coulomb. ¿Cuáles son las condiciones de campo que se evalúan con un ensayo UU? La mayoría de suelos cohesivos de drenaje pobre, donde las cargas de campo se aplican suficientemente rápido para que no se produzca el drenaje. Rellenos compactados en una presa de tierra que se está construyendo rápidamente. Resistencia de un suelo de cimentación que se va a cargar rápidamente. Resistencia del suelo en una excavación inmediatamente después del corte, como vemos aquí. Entonces, esta manera de ensayar estas condiciones en las que ensayamos el suelo dependen de dos cosas, del tipo de suelo y de las condiciones de carga, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué pasa si yo coloco una presa de tierra sobre un suelo gravoso? ¿Qué tipo de ensayo voy a hacer? CD, CU, UU. A ver, Junior Molina, ¿estás? Junior. Sí, profesora. A ver, dime, de los ensayos que hemos visto, si yo digo que voy a construir una presa en un suelo gravoso, ¿qué tipo de ensayo voy a realizar? El de compresión triaxial, ¿en qué condición? ¿De drenados? Sí, pero ¿cuál es? No. Lo hemos visto aquí en la tablita que hemos hecho de resumen. ¿Cuál de estos ensayos hago? Por eso, Para o sea, una el presa consolidado en un drenado suelo sería. consolidado drenado. ¿Por qué? O sea, por el tipo de suelo que tenemos que es gravoso. Ok. Y eso significa que el suelo gravoso, ¿qué características tiene? Bueno, que es permeable, o sea, que Ajá. permite el drenaje. Ajá. Ok, listo. ¿Y qué pasa si yo esa misma presa ahora la coloco en un suelo de arcilla? Anderson Ramos. ¿Qué pasa si la misma presa la coloco ya no en un suelo gravoso, sino en un suelo arcilloso? Profesora, sí. ¿Cuál de los Bueno, ensayos hacemos? No drenado sería. ¿Bajo qué condición? ¿Cuál de los dos? ¿CU o UU? No consolidado. UU. Está en la pantalla la PPT. ¿Cuál de los tres ensayos hacemos? Sí, profesora, sería el no consolidado, no drenado. Ya, ¿por qué? Bueno, lo que sucede es que un suelo arcilloso es un suelo que es un suelo impermeable, ¿no?
digamos. No hay suelos impermeables, pero entiendo que te refieres a baja permeabilidad. Bueno, mejor dicho, las partículas del material que conforman el suelo no permiten el drenado, ¿no? Ya. ¿Y por qué no CU? Si también es no Lo que drenado. pasa es que el suelo no se consolida en un suelo arcilloso. ¿Los suelos arcillosos no se consolidan? ¿Seguro? A ver, en el curso de mecánica de suelos, ¿sí? ¿Qué es requisito para este curso? Nosotros hemos visto que la consolidación primaria se da en los suelos arcillosos sometidos a cargas externas, ¿correcto? Entonces, que el suelo arcilloso no se consolida no es correcto, ¿de acuerdo? Ahora, el ensayo UU, que es no consolidado, no drenado, no quiere decir que el suelo no, o sea, yo no permito que se consolide, es distinto, ¿de acuerdo? Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Cuál es la respuesta correcta a lo que yo mencioné respecto a la presa sobre un suelo arcilloso? La respuesta correcta sería depende. Puede ser CU o puede ser UU. Depende de en cuánto tiempo se va a realizar la presa. Porque si yo lo tengo en un tiempo tipo 20 días, ¿sí? Ahí yo sí realmente no voy a permitir que se consolide la muestra. Entonces voy a tener que ensayar en una condición UU no consolidado, no drenado. Pero si yo estoy hablando de que la construcción se va a dar, no sé, pues en 2 años, 3 años, entonces ahí sí se va a permitir la consolidación en el tiempo. Entonces en esos casos debería ser el ensayo CU, ¿ok? Entonces, por eso les digo, hay que tener en cuenta, el tipo de suelo está correcto, identificar qué tipo de suelo, pero también identificar las condiciones de carga, ¿ok? Bien, el otro ensayo que, bueno, estaba aquí en esta lista, el ensayo de compresión no confinada, es un ensayo que nosotros consideramos como si fuera un tipo, ¿no? Del ensayo UU, ¿ok? Pero no se realiza en la cámara de compresión triaxial, se realiza en la presa de compresión simple, en la prensa de compresión simple, ¿ok? ¿Qué es esta de aquí? ¿De acuerdo? Entonces, como dice acá, es un tipo de ensayo no consolidado, no drenado, porque aplico las cargas de manera rápida. No hay confinamiento, por lo tanto, solamente aplicaría en este caso, ¿ok? Para suelos cohesivos, porque no puedo hacer este ensayo en suelos sin cohesión. ¿Y qué es lo que sucede aquí? No hay presión de confinamiento, o sea, el sigma 3 es igual a 0, ¿ok? Si el sigma 3 es igual a 0, mi círculo de Moore parte del origen. La carga axial es rápidamente aplicada, ¿no? Igual que en el ensayo UU, rápidamente aplicada en la muestra para causar la ruptura. Cuando se alcanza la ruptura, el esfuerzo principal menor es igual a 0 y el esfuerzo principal mayor es el sigma 1 que lleva el suelo a la falla. Como la resistencia al corte no drenado es independiente de la presión de confinamiento, nosotros podemos encontrar el valor de la cohesión en condiciones no drenadas. Voy a colocar aquí. Este CU es resistencia al corte no drenada o cohesión en condiciones no drenadas. ¿Ok? De ambas maneras podemos expresar la variable CU. Entonces, el resultado típico de este ensayo se da de esta manera. El sigma 3 igual a 0, el círculo de Moore parte del origen, ¿cierto? El ángulo de fricción es 0
¿no? El valor de la cohesión o de la resistencia al corte no drenado corresponde al radio de la circunferencia. ¿Ok? Aquí algunos valores, dependiendo de la consistencia relativa en la que se encuentre el suelo, ¿ok? Que nosotros podemos obtener. Bien, luego nosotros tenemos también aquí el ensayo de corte directo. Este ensayo es un ensayo más simple, como lo vemos aquí. Es más antiguo, más simple, también usado para determinar los parámetros de corte. Los cuerpos de prueba pueden tener forma circular o cuadrados, ¿ok? El tamaño de los cuerpos de prueba generalmente son de 5 por 5 centímetros o 10 por 10 y 2.5 centímetros de espesor. En este ensayo se predetermina el plano de falla de forma horizontal, ¿sí? La fuerza normal es aplicada en forma constante por la parte superior de la caja. La fuerza de corte es aplicada al mover la mitad de la caja de corte de tal manera de provocar una ruptura del cuerpo de prueba. Dependiendo del equipo, puede ser con carga controlada o de formación controlada. En el ensayo de carga controlada, la fuerza es aplicada en incrementos iguales hasta la ruptura. En el ensayo de deformación controlada se aplica una tasa constante de desplazamiento de corte. Antes de entrar a los resultados, voy a hacer lo mismo que en el ensayo anterior. Vamos a hacer un resumen, ¿no? Del ensayo de corte directo. Ensayo de corte directo. En el ensayo de corte directo también hay una primera etapa, ¿ok? Pero no se le llama de confinamiento. ¿En qué consiste este ensayo? Este ensayo consiste en dos cajitas, bueno, una cajita partida a la mitad. ¿Ok? Aquí va a estar también, bueno, donde se apoya la cajita. ¿Sí? Voy a ponerlo un poquito más acá. Ahí. A ver, aquí. Aquí está. ¿Ok? En la primera etapa, nosotros aplicamos, como dice ahí, una fuerza normal. ¿Ok? Esta fuerza normal, ¿sí? Está distribuida en el área de la muestra, ¿sí? Que suele ser pequeñita. Entonces, aplicamos en la primera etapa una fuerza normal. Aquí está. Aquí al medio. Una fuerza normal. ¿Ok? Como decimos, esta fuerza normal, ¿sí? Se distribuye, ¿no? En toda el área y nosotros podemos tener el esfuerzo aplicado en esta etapa. En la segunda etapa, ¿sí? Segunda etapa. Nosotros aplicamos una fuerza horizontal de tal manera de movilizar la caja. ¿Okay? Entonces, en esta segunda etapa, lo que hacemos nosotros es colocar una fuerza horizontal. Vamos a ponerlo así. Para mover esta parte. ¿Okay? Hay una fuerza horizontal. Y en la misma segunda etapa, nosotros aplicamos esta fuerza horizontal para que esta cajita se mueva. ¿Ok? Para que esta cajita se mueva. Ahora. Ahí. Ay, caramba. A ver. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede es que se genera en esta zona una superficie de falla horizontal. ¿Ok? Entonces aquí se genera
una superficie de falla horizontal, ¿no? Bien, y hay una deformación, ¿sí? Hay un desplazamiento que se tiene por acá. A ver, vamos a ponerle esta línea acá. Hay una deformación, ¿no? Esta, ay. Así. No me quiere ayudar esto. Ya. Esta deformación aquí, que se genera por la aplicación de esta fuerza horizontal. Nosotros más o menos paramos el ensayo cuando llegamos a que esta deformación sea cercana al 10% del diámetro o sección de la muestra. O sección de la muestra. ¿Ok? ¿Cuál es la desventaja principal de este ensayo, digamos? Lo más, digamos, la desventaja que tiene es que no se tiene control sobre el drenaje. Por eso es que las cargas se aplican lentamente para no inducir el exceso de poro, el exceso de presión. Entonces, el ensayo de corte directo tiene esa limitación, por eso les dije, ya casi no se usa, no se recomienda su uso para proyectos de ingeniería, la verdad, ¿ok? Y a diferencia del ensayo de compresión triaxial que nosotros obtenemos sigma 1 y sigma 3, o sea, los esfuerzos principales mayor y menor para obtener el círculo de Moore, aquí nosotros obtenemos las variables de cortante, ¿no? Que corresponde a la fuerza horizontal. Y, bueno, inicialmente las gráficas de cortante versus deformación cortante. ¿Y qué es lo que podemos analizar aquí? Bueno, tenemos que cuando el suelo está denso, nosotros tenemos un comportamiento de este tipo, en donde vamos a poder establecer la resistencia al cortante pico y la resistencia al cortante residual. Ya si nos vamos al plano, ¿no? A los ejes de cortante versus deformación cortante, cada uno de estos valores de cortante va a estar relacionado a el esfuerzo normal, ¿no? Al esfuerzo normal. Y podemos obtener, digamos, el criterio de falla de Moore-Coulomb en condiciones pico, ¿cierto? Y en condiciones residuales, ¿ok? Las gráficas características de los ensayos para el caso de arenas, donde la cohesión es 0, aquí, para arenas, la cohesión es 0, y para el caso de las arcillas, donde sí se tiene cohesión y ángulo de fricción. ¿Ok? Desventajas del ensayo. No hay control sobre el drenaje, es la principal. No se puede medir por presión. Por lo tanto, el ensayo se realiza lentamente para evitar que se le induzca cortante debido a la presión de poros, ¿no? En este caso, como la presión de poros es 0, los esfuerzos efectivos y totales son iguales. El plano de corte es predeterminado, ¿no? El suelo falla en la horizontal, en ese plano horizontal, no donde el suelo debería o quiere fallar, sino se le establece ese plano horizontal, ya es fijo, ¿no? Por la ejecución del ensayo.
El estado de tensión en el plano de falla es más complicado que el modelo simple. No se puede medir deformación, por lo tanto, no se conoce el estado de esfuerzo de formación. Vamos a ver aquí entonces el video de este ensayo. Ok, voy a compartir este de aquí. Soil and shear. Vamos To a test this, ponerle we will be using this shear box app to analyze the performance of a sample of coarse-grained soil in shear. To test this, we will be using this shear box apparatus. It consists of the following components: a shear box which rests on a series of bearings and so is free to move back and forth, a motor which drives shows what level of soil is appropriate. If there is too much, remove some like this. If there is not enough, no se puede escuchar. A ver, me confirma. Ahora sí. Se puede escuchar ahora sí. Ok, bueno, igual están leyendo, ¿no? enough, add more. Place the metal plate with ridges face down on the soil. Make sure that the ridges are perpendicular to the direction of loading. Loading will be applied in the direction of the large hook on the testing box. Place the top cap on top of this, as well as a small metal ball which holds up the vertical load jig. Finally, record the mass of the remaining soil in the container. This will give the mass of the soil being used in the test. Use the two handles to lift the testing box and place it in the larger shear box like this. Remove the screws holding the two halves of the testing box together. Note that the top half of the shear testing box is now free to move around. Mount the load cell between the shear testing box's hook and the brace at the end by adjusting this screw. Adjust the horizontal strain gauge so that it's resting against the outer shear box. Place the loading jig on top of the testing box and move the vertical strain gauge on top of this. The vertical gauge should sit on the extended bit of metal on top of the jig. Load the testing software and make sure all three gauges are connected. This software will record displacement in both directions and load. The motor at this end can be adjusted to change the rate of displacement. We will change it to 1.3 millimeters per minute. For our experiment, we will be running the shear test at 3 levels of vertical load: 4 kilograms, 8 kilograms, and 16 kilograms. Apply 4 kilograms to the bottom of the loading jig. Zero the instruments and start the test. The software should start recording. Once the horizontal load peaks and then drops off, stop the test and save the data to a file. Reset the mechanism for the next test by moving the shear boxes to their original positions. Increase the load to 8 kilograms and repeat the procedure for the next test, and repeat it once again for 16 kilograms. For each of your tests, the horizontal load should climb to a maximum and then taper downward. The maximum load will increase for vertical displacement. Your test looks something like this. Determine the maximum load at each level of confining pressure. Plot horizontal load on the y-axis against the 3 confining pressures. Find the line of best fit to these 3 points. The apparent angle of shear resistance is the angle of this line. The apparent cohesion of the soil is the y-intercept of this line. Calculate both. Now that we've found both shear strength parameters, this concludes the direct shear test.
test lab. Muy bien. Ese entonces es el ensayo de corte directo. Ahí finalizamos todos los conceptos teóricos que vamos a aplicar para los ejercicios que tienen que ver con la interpretación de resultados. Entonces, en la semana 1, ¿no? Yo les mostré esta bibliografía, ¿ok? En la que ustedes pueden revisar, ¿no? La bibliografía aquí de LADE, ¿no? Que es justamente ensayos de conversión triaxial, ¿ok? Y ya la próxima clase entramos con el análisis de los resultados de los ensayos, ¿ok? Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Bueno, si no hay consultas, entonces dejo la clase hasta aquí. Ya nos encontramos la próxima semana. Cuídense bastante, gracias. Hasta luego, profesora. Luego, profesora. Hasta luego, mis.